Bien, ahora vamos a trabajar uno de los temas más importantes de la programación, que es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Nosotros veníamos practicando sin tener este paradigma de programación en mente, porque veníamos nosotros desarrollando nuestras aplicaciones eh, utilizando una secuencia ahí funcional y lineal. La programación orientada a objetos va a cambiar un poco la forma en la cual pensamos a la programación. ¿Por qué? Porque ahora la estructura del código va a responder al diseño de elementos que van a ser obviamente las clases, que me van a permitir a mí estructurar de una forma tanto los datos como las acciones que hacen esos objetos, de forma tal que yo pueda asociar a la vida real. ¿Sí? Los objetos pueden ser tantas cosas de la vida real como pueden ser cosas abstractas. ¿Sí? No necesariamente tienen que responder a un tipo particular de, de eventos existentes o no. Entonces, es importante comprender la programación orientada a objetos porque hoy en día es la base de la programación en muchos de los aspectos y sobre todo en la programación SIG. Todas las cosas que nosotros tenemos disponibles son clases y las clases permiten obviamente la construcción de objetos o instancias de clase que se denominan también objetos. Y vamos a ver, vamos a entender un poquito más en la medida que avancemos. Miren, el paradigma ya nace en la década del 70 y obviamente que más tarde se va a hacer popular porque empiezan a ver que la programación funcional, que era la que venía tomando fuerza, no tenía o no cumplía ciertos requisitos que en la medida que los software iban incrementándose, mantener el código era muy complejo, entonces ya tenía falencia, necesitamos un cambio. Y obviamente que ese cambio lo dio la programación orientada a objetos. Esta estructura o esta maqueta que nosotros estamos pensando se denomina clase. Y estas clases tienen tanto atributos como métodos disponibles. Solo para que se den una idea de qué es la programación orientada a objeto, es nosotros como seres humanos tenemos una maqueta en la Matrix, en algún lugar, en los genes, que nos estructura de una forma que, los seres, que nos permite identificarnos como especie. Por ejemplo, especie humana, especie animal. Es decir, como especie nos permite identificar porque tenemos dos manos, tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, una boca, dos orejas. Es decir, que tenemos ciertas características que desde una maqueta en común nos han formado. Después tenemos cada uno nuestras propiedades. Por ejemplo, yo soy morocho, tengo ojos marrones, cabello castaño, cabello oscuro, tengo tal altura. Y también tenemos acciones o métodos que podemos realizar, como por ejemplo hablar, respirar, mover los brazos, caminar, que también esos métodos lo tienen otras personas o esas acciones. De acá viene la programación orientada a objetos, es decir, esta base o esta asimilación con la realidad. Bien. Hay una serie de objetos de conceptos muy importantes cuando trabajamos en programación o con programación orientada a objetos que están ahí resumidos en esos 6, pero particularmente hay 4 que son importantísimos porque forman parte de la estructura integral de los diseños. Es la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo y estas tres, perdón, y la abstracción, que podría considerarse una de las cuartas de las más importantes. Pues tenemos cohesión y acoplamiento, que son conceptos que lo podemos ver, pero no necesariamente se eh, implementan. Pero bueno, herencia, encapsulamiento y polimorfismo son los tres que lo vamos a ver reflejado en el código y en los ejemplos que trabajemos, ya que ya vamos a definir nosotros. Y miren acá, yo tengo en este ejemplo una clase padre y tengo clases hijas. Cuando trabajamos de herencia estamos hablando de heredar ciertas cosas de nuestros padres. Por ejemplo, yo heredé la altura de mi papá, o el timbre de voz de mi mamá, o no sé, el color de ojos de mi papá. Es decir, que yo estoy trayendo hacia mí ciertos atributos que yo lo veo que tenía mi padre y que se me lo están transfiriendo a mí. Lo mismo pasa con las acciones. Entonces, ¿qué es la herencia? El proceso
por el cual se crea una clase hija, pero se hereda del padre. Y vamos a ver, miren, aquí tenemos, por ejemplo, una clase padre que se llama animal y tenemos una clase perro, ¿sí? Pero perro tiene entre paréntesis animal, es decir que con esta definición o de esta forma yo estoy heredando todas las cosas que tenga animal y se las estoy asignando a perro. Y acá veamos la clase completa. Fíjense, animal tiene este primer método así de esta forma init es el constructor de clase. Ya vamos a ver qué significa un constructor. Y tenemos un método, por ejemplo, hablar, un método moverse y un método describirme. Y tenemos dos atributos, uno que dice especie y edad. Yo al crear una clase perro y heredar de animal voy a heredar estas cosas. Después vamos a ver qué son estas modificaciones de los métodos. Pero tranquilamente yo puedo heredar esas cosas de mi padre, ¿sí? Y tenerlo como propio. Es más, si yo no definiera nada dentro de la clase perro, voy a heredar el método hablar, moverse y voy a poder hacer algunas cosas a partir de esos métodos. Por ejemplo, fíjense que acá dice, el método describime, dice, soy un animal del tipo type self-name. Bien, este self o la palabra self hace referencia a la misma clase, al mismo objeto, como, a ver, por ejemplo, este atributo es especie, este atributo es un atributo de clase, ¿sí? O sea, de la clase animal. ¿Qué pasa? Dentro de este método hablar, yo puedo tener un atributo específicamente de ese método. Que aquí entran en juego los modificadores de acceso, que acá no lo vemos, pero una variable que existe dentro de un método empieza y se muere ahí. Una vez que el método se dejó de ejecutar, se libera ese espacio de memoria, porque recuerden que una variable era un espacio de memoria. Pero con self, al agregar el self.edad, yo estoy diciendo que el método no es del método. El parámetro o el atributo es de la clase, ¿sí? Definir de esta forma sería lo mismo que definir afuera. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo de herencia. A ver, acá tengo otro ejemplo de herencia para que le quede un poquito más claro y podamos avanzar. Voy a venir a mi código, voy a cerrar esto que estuve trabajando, voy a hacer una limpieza, CLS, voy a cerrar esto, sí, lo voy a guardar y voy a cerrar esto. Y voy a crearme una carpeta aquí en Python curso, a ver si me deja crear. Ok, vamos a hacer esto, vamos a cerrar todo. Si me deja crear afuera, no. Sí, new folder. Voy a poner programación orientada a objetos, ¿sí? Y acá voy a crear la clase animal. Vamos a crear, lo voy a llamar de la misma forma, animal.py, ¿sí? Pero fíjense que ahora cambia una cosita. Ahora, cuando yo quiero definir una clase, acá por ejemplo, yo estoy utilizando la palabra reservada class, ¿sí? Voy a utilizar la palabra reservada class y acá voy a escribir animal. Esto es una clase, ¿sí? La definición de la maqueta esa que necesitamos para construir cosas. Y miren, inicialmente tengo el constructor. El constructor es un método propio de la clase, ¿sí? Y que acá en Python se llama init. Fíjense que ahí me estructura la forma. Este método lo que me permite a mí es inicializar todas las variables de la clase animal. A ver, si no se especifica el constructor, se crea lo que se conoce un constructor por defecto que inicializa todas las variables en null. O sea, esto puede ser que no sea necesario que esté presente. Pero por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo tengo una variable acá de clase que se llame, por ejemplo, especie, ¿sí? A ver si me deja definirlo acá. Especie, por ejemplo, miren, especie none y nombre none, ¿sí? Esto yo pudiera definirlo así o podía definirlo así, pero de esta forma si lo definía tenía que ser dentro del constructor, ¿sí? Dentro del constructor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar estas dos formas para definirlo. Yo elijo. Entonces, bueno, si le dejo arriba, no es necesario que lo defina acá, aunque tocándole ahí, fíjense que al tocarle self, él ya me hace referencia a especie, ¿sí? Sabe que este atributo pertenece a especie. Si yo le limpio,
Fíjense que cambia el color inclusive, pero ya no me hace referencia a ese porque no es el atributo de la clase. Bueno, entonces yo pudiera definirlo acá o pudiera definirlo acá. Normalmente hay variables que yo voy a tener que inicializarla con un valor predeterminado. Entonces en ese momento es el momento en el que el constructor juega un rol muy importante, ¿sí? En este caso lo voy a definir así, con especie y nombre como none, o sea, como vacías. Y acá yo tendría que definir otras cosas. Bueno, voy a definir, por ejemplo, un método, y para definir un método de clase lo hago de esta manera. Fíjense que el ejemplo me decía método hablar, moverse y descríbeme. Entonces, def hablar, y hay una variable, perdón, un parámetro que se pasa siempre que es self, para hacer referencia a la clase padre. Acá le voy a dar por ahora pass, ¿sí? Pass es una palabra reservada que se utiliza para crear algo pero que no haga nada. Esto es moverse, que también va a recibir self, ¿sí? El parámetro self, recuerden que es el parámetro que hace referencia a la clase. Ya vamos a ver cómo utilizarlo. Y había un método más que era def descríbeme, y descríbeme recibía self, pero hacía un print. ¿De qué hacía el print? Si yo lo miro decía print, hoy soy un animal de tipo type self guión bajo, bueno, entonces name decía soy un animal de tipo, ¿sí? Acá tenía tenía en este PowerPoint tenía un coma, y ahí tenía type, que se utiliza para evaluar el tipo de un dato, y acá decía self, y acá decía punto guión bajo name, ¿sí? Entonces, este es el método que me va a permitir describir. Bueno, pero fíjense que yo si doy a ejecutar esto no pasa nada, no puedo hacer nada, porque no existe el método main que me permitiría a mí tener el punto de acceso a la aplicación, ¿sí? Que eso era, por eso utilizábamos el método main, que ya lo vamos a definir en otro archivo. Pero bueno, para que se den una idea de cómo hacer esta parte. Pero no me ejecuta nada. Bien, entonces, según el término de herencia, teníamos que definir primero la clase padre. Y o a partir de la clase padre yo podía pasarle a otra clase y hacer heredar todas esas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer, por ejemplo? Voy a escribir acá uno que se llame perro. Voy a hacer dos clases. Uno que se llame perro.py y otro que se llame vaca.py, ¿sí? Entonces, perro.py también va a ser una clase, pero en este caso perro va a heredar de la clase animal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a importar animal, porque no me está reconociendo. Entonces decir from, se toma animal, import animal, ¿sí? Fíjense que ahí me tomó la clase, perfecto. Y acá perro va a tener una variable propia de perro. Va a tener una variable que se va a llamar, por ejemplo, raza. Y raza por lo pronto va a ser none, va a estar vacía. Y perro va a tener un método def que se llame entrenar. ¿Sí? Le vamos a poner cualquier método, el nombre del método, y acá le voy a pasar self, ¿sí? Y acá le voy a decir que esto haga un print y así estoy entrenando, ¿sí? Bien, y voy a hacer exactamente lo mismo con la vaca, pero acá le voy a decir from animal import animal, ¿sí? Y acá le voy a decir que es una clase que se llama vaca, que hereda de animal, ¿sí? Pero vaca no va a tener, o puede tener una raza, no le voy a poner nada, pero le voy a decir que, bueno, que no haga nada. Le voy a dejar así nomás vaca, ¿sí? Por lo pronto le vamos a dejar así. Bien. Pero a animal, yo acá, en vez de darle en hablar, le voy a poner print, imprima algo. Y acá le vamos a poner, no sé, grrr, ¿sí? Un sonido cualquiera. Bien. Pero vaca
Así voy a poner def hablar, ¿sí? Y miren, yo automáticamente al hacer esto, al definir el método def hablar, él me está diciendo tráeme super.hablar. Lo que me está haciendo es una referencia al método del cual hereda, porque super, cuando utilizo self es la misma clase, pero cuando utilizo super es la clase de la cual hereda, que en este caso animal, y él me está retornando por defecto, me está haciendo que utilice el método padre. Entonces lo que le voy a decir acá es no, haceme un print de la vaca que haga mu. Acá estoy utilizando otros términos también, que es la poliforma, o sea, polimorfismo, que el método está adquiriendo diferentes formas de actuar según el objeto del que se trata. Pero bien, con esto ya me sirve como para explicarles un poco y ver qué pasa. Entonces voy a escribir un nuevo archivo que se va a llamar p1.py. Perfecto. p1.py va a ser un método, como es un archivo que va a tener el método main. ¿Sí? Por ahora vamos a darle pass, pero acá lo que voy a hacer es es from perro, import perro, y from vaca, import vaca, ¿sí? Tengo esas dos clases importadas ahí. Entonces lo que voy a hacer acá es crear una instancia, un objeto. Acá voy a poner creación del objeto perro, ¿sí? Es una instancia del objeto perro. Un objeto es una instancia de una clase. ¿Y cómo creo? Digo, perro es igual a perro, que es la clase, ahí. De esa forma yo creo un objeto de tipo perro que va a tener todos estos dos, este atributo, este método, más los métodos de la clase y atributos de la clase animal, ¿sí? Y acá voy a escribir un objeto que se va a llamar vaca, y puedo crear tantos objetos como yo quiera, ¿eh? Esto lo estoy creando uno, pero puedo crear perro 2, perro 3, etc. Y miren ahora, una particularidad. Entonces, si yo escribo perro y aprieto el punto, ¿qué pasa? Aparece el método de escribirme, el método de entrenar y el método de especie, hablar, moverse. Fíjense que estos métodos eran de la clase padre, pero lo hice heredar. Tengo nombre y raza. Pero si escribo vaca, punto. Fíjense que el método entrenar no existe, pero sí existe el método de escribirme, hablar, moverse. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un print de perro, punto descríbeme, que es un método, y voy a hacer un print de perro punto, vaca punto descríbeme, que también es un método. ¿Qué va a pasar acá? Ejecuto, ¿sí? Bueno, y acá dice, soy un animal de tipo perro, después dice, soy un animal de tipo vaca, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando utilizo el descríbeme como método, ¿sí? Entonces, de esa forma yo estoy sabiendo, ¿sí? De qué tipo de variable qué tipo de clase estoy utilizando para construir esto. Pero y fíjense que ambas heredan de animal, eso es lo bueno. Ahora bien, en vez de descríbeme, yo podría, por ejemplo, hacer un print, y acá es una parte muy importante para entender el polimorfismo que después vamos a ver, digo, perro.hablar, miren, y esto voy a copiar y voy a poner vaca.hablar. Y vaca.hablar. Le doy doble ejecutar y miren. A ver, esto voy a limpiar. Esto no lo voy a imprimir para que no se confunda. Porque esta parte es muy importante entender. Miren, le doy. Y fíjense que imprime grr, none, y después imprime mu. ¿Sí? None. ¿Qué pasó acá? El método hablar inicialmente venía de animal. Y venía con un print grr. ¿Qué pasó? Que en el perro, perdón, en la vaca yo modifiqué el método hablar. Hice lo que se conocía en otros, eh, en otros lenguajes de programación, una sobrecarga, es decir, lo modifiqué al método. Y acá hice como una modificación. Por eso a veces cuando se trabajan con las clases padres, lo que se hace es como unas clases abstractas. Entonces en las clases abstractas yo defino cómo quiero que sea mi estructura y después lo hago heredar a mis clases que la voy a utilizar. Y al heredar,
Y como yo le mencionaba acá que teníamos otro concepto que era el polimorfismo, a ver, está acá más adelante, fíjense que estoy haciendo justamente esta lógica. Estoy definiendo como una clase padre un método y después en las clases hijas estoy redefiniendo ese método porque necesito hacer que cambie la forma en que hablan. Por ejemplo, inicialmente el animal hace grr, pero el perro debería ser def hablar. En vez de hacer lo que hace la clase padre, esto debería ser un print de wow, ¿sí? Y la vaca, obviamente, hace mu. Entonces, de esa forma yo le doy imprimir. A ver, otra vez. Ah, perdón, tengo que estar acá. Ahí, imprimir. Y miren, me devuelve wow y mu. ¿Se entiende? O sea, lo que se hizo fue... El método es el mismo. Se llama de la misma forma hablar, pero cuando yo heredé, modifiqué, entonces cada animal puede hacer lo que corresponde, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las propiedades que quería mencionarla, que se llama polimorfismo. Y sí, dice poli, muchas formas. Hace referencia a aquellos objetos que pueden tomar diferentes formas. Particularmente estamos hablando de los métodos, ¿sí? Que es una de las partes importantes de los objetos. Perfecto, entonces de esta forma vimos dos conceptos importantes y el que nos queda ver es el de encapsulamiento, ¿sí? Encapsulamiento hace referencia al término cápsula, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica del encapsulamiento? A ver, ¿qué se mantiene por detrás? La idea es que cualquier atributo de clase, ¿sí? Pueda ser solamente modificado y accedido por la misma clase y no por una clase desde afuera. ¿A qué voy con esto? En mi definición de la clase padre, por ejemplo, donde yo tenía dos atributos acá, especie y nombre, o también en perro creo que tenía raza, esta forma y esta forma lo que hace es que sean accesibles desde afuera. Accesibles. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, a... Miren, la clase animal tiene dos atributos, especie y nombre, que es de animal. Por más que perro las herede, es de animal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría acá en el programa? Si yo vengo y digo perro, punto. Fíjense que a ver, super. No, no me deja acceder de acá. A ver, entonces vamos a ver si me manda desde acá. Creo que era nombre. Ah, nombre y especie. ¿Sí? Están acá. Perdón, miren. Dice especie y nombre. Y acá dice especie y nombre. Yo la podría modificar. Y si hay un método que hace eso, tranquilamente se modifica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta eh, a ver, voy a poner un método acá que se llame de nombre, ¿sí? O get nombre, bueno, así, get guión bajo nombre. Y este get nombre lo que me va a devolver es un print self, porque es el atributo de clase, punto. Ah, perdón, acá falta el self, recuerden que los métodos pasan un nombre self punto nombre, ¿sí? A nombre le voy a hacer una asignación al inicio que se va a llamar, no sé, animal perruno, ¿sí? Entonces, si yo acá en el programa hago un print de perro, por ejemplo, punto, nombre, o get nombre, ¿sí? Miren, saco esto a dos cositas, yo voy a imprimir y acá me va a devolver perruno, ¿sí? Dice perruno ahí, exactamente, me devuelve perruno. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto, perro, punto, nombre, es igual a otro perruno, y ahora hago un print de perro.getNombre. Esto lo voy a limpiar para que se vea. O sea, lo imprimo dos veces y le doy ejecutar. Y miren, perruno inicialmente y después otro perruno. Es decir, que le di a una clase hija la posibilidad de que modifique un atributo directamente. ¿Se entiende? Entonces, eso es un error, porque debería ser la misma clase la encargada de modificar sus atributos. Entonces, ¿qué hay que hacer acá?
En Animal hay que hacer algo muy importante que es una modificación de la forma de acceso, ¿sí? Y en Python la forma de acceso se trabaja con los guiones bajos. Y acá tenemos el ejemplo donde dice accesible sin guiones y doble guión bajo no accesible. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren, a especie le voy a hacer esto. Le voy a poner así, dos guión bajos, y a nombre le voy a poner dos guión bajos, ¿sí? Ahora, yo me vengo a perro, que era donde yo estaba modificando, ¿recuerdan? Perdón, acá, en el programa. Fíjense que ya no está, pero es más, si yo le pongo dos guión bajo, tampoco pasa nada. Miren, intento modificarlo y me tira un error. Dice, perro no tiene atributo nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al modificar el acceso, es más, acá, a ver si me deja, es que me va a dejar devolver, perdón, pero no me va a dejar modificar. Lo voy a limpiar, ¿sí? Bien. Al cambiarle este modificador de acceso, ahora yo no lo puedo editar. Miren que acá me aparece perruno y me aparece perruno por más que yo haya cambiado acá, ¿sí? Por más que me aparezca. No me deja modificar porque es una variable privada. Eso es lo que me está diciendo el encapsulamiento. ¿Y cómo tengo que manejar esto? Esto yo lo tengo que manejar con getter y setter. Esto que ustedes ven acá, que empieza con la palabra get, es un getter. De ahí viene el nombre, getter. Y para poder modificar el valor yo tengo que tener un setter, que es set-nombre, lo que quiero modificar. Y acá le paso self, que es la variable de clase, más el nombre. Miren, y acá le voy a poner el mismo nombre que tiene arriba. Y entonces, ¿qué hago acá? Self.nombre es igual a el nombre que recibo por parámetro. Esto es un setter. Y esto me va, esta nomenclatura sí me va a estar resolviendo el tema del encapsulamiento en la programación orientada a objetos. Es un tema muy importante porque de esta forma yo voy a estar permitiendo el acceso o no a ciertas variables privadas de la clase, que tienen que modificar la misma clase. Entonces yo si quisiera modificar el nombre, fíjense que acá no lo puedo, yo tendría que utilizar, en vez de perro, tendría que decir set, miren ahí me aparece el método, nombre. Esto se abre y se cierra, ¿sí? Entonces fíjense que acá recibo un nombre, ¿sí? Entonces acá le voy a poner así y le voy a decir que me imprima ahora y acá miren, perruno y ahí dice otro perruno. Entonces fíjense que a partir de un método de la misma clase, que es de la misma, pero como hace herencia, yo puedo acceder. De esta forma yo estoy permitiendo la modificación o no de estas variables, que son las variables de clase, ¿sí? Eso es lo que me viene a resolver el encapsulamiento. Entonces vamos a volver a los métodos, acá entonces la herencia crea una clase y las clases hijas heredan los métodos y los atributos. El encapsulamiento solamente permito que las modificaciones de los atributos de la clase se haga la misma clase, no puede hacer otra, no puede tener acceso directo y modificarlo. Y polimorfismo, un método que se hereda o los objetos se comportan de diferentes maneras según el contexto. Por ejemplo, en el caso vimos del perro con un método en particular, pero así podríamos tener varios ejemplos, ¿sí? Bien, entonces, la nomenclatura que yo he utilizado para definir las clases, miren, es def, init, self-parámetro, que es el constructor de clases, que ya lo expliqué, que está definido acá, que el constructor es el método que inicializa todas las variables, ¿sí? A veces yo podría necesitar inicializar una variable en el constructor. Miren, una cosa, por ejemplo, si a animal yo a nombre, por ejemplo, en vez de definirlo acá afuera, lo defino acá adentro. A ver, vamos a una cosa. Ah, perdón. Dentro del init, o sea, del constructor de clase, lo voy a sacar, miren. Lo defino acá y digo self punto guión bajo nombre, ¿sí? Para definir esto. Es igual. Y acá le voy a pasar, le voy a decir que el constructor debe recibir una variable. O sea, cuando se crea, se instancia la clase, debe recibir una variable. Entonces acá, en P1, ¿sí? Cuando yo instancio acá, cuando creo el objeto, esto me va a tirar error. ¿Por qué? Porque no estoy inicializando la clase, miren acá me aparece,
con un argumento nombre. Dice el animal en el método init, que es el constructor, requiere un argumento que es el nombre. La única forma que inicialice esto es perro y esto es vaca. Ahí sí va a inicializar sin problema. ¿Por qué? Porque le di yo el valor. Entonces le doy a ejecutar y miren, se inicializa con perro, pero acá podría poner perro más número, por ejemplo, para que se vea mejor. Se inicializa con perro, ¿sí? Y después se modifica esa variable. Entonces, estos son cosas importantes a tener en cuenta, porque a veces puede ser que yo necesite instanciar una clase, pero ya partiendo desde que la inicialización de las variables se da en un constructor, pero con parámetros solicitados, como es este el caso. Entonces, esto es lo que me está explicando acá, y para eso sirve el constructor de clase. Bien, con esta partecita, si bien falta mucho más de la programación orientada a objetos, nosotros ya tenemos la base como para empezar a trabajar ciertas partes que la vamos a ir viendo en la medida que creemos clases para procesar cierta información. Pero por ahora nos quedamos acá, practicamos con este ejemplo que leí en el video y en la siguiente clase ya vamos a avanzar con otras partecitas del curso.